Y en nuestros estudios Luis Gasulla, colega, autor de El negocio político de la obra pública. Recién salidito, ¿eh? Recién salidito, Sí. está con olor a imprenta. Franco Macri en la tapa, el expresidente fallecido Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri, que mezcla, ¿no? Hola Luis, gracias por estar Luis? acá. ¿Cómo estás? ¿Tienen algo en común los cuatro personajes? Bueno, son protagonistas del tema de la obra pública de los últimos 30 años. Franco Macri como el símbolo de la patria contratista, con sus vínculos con el menemismo, con los anteriores gobiernos también, con sus vínculos con Néstor Kirchner, por eso la parte superior del libro están allí juntos. Y bueno, Néstor y Cristina obviamente, porque hicieron un gran negocio. La gran caja política fue la obra pública, no se trató de corrupción, se trató de saqueo, como dicen varios de los protagonistas del libro, y Mauricio Macri porque es un dilema en relación con lo que será la obra pública en Cambiemos. Él cree que es el eje principal para ganar una elección, la de este año definitiva, y aseguró en el día de ayer que la obra pública ya no la podemos equiparar con la corrupción. En el libro planteó algunas dudas e incógnitas en relación con lo que fue el manejo de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires y algunos empresarios cercanos a Macri. Esos son varios de los ejes del libro. Vamos a seguir hablando de los cuatro protagonistas, por lo menos en la tapa, pero digo, hay otro protagonista que no quedó, si se quiere, en la fotografía central, que es Lázaro Báez. Mucho investigaste respecto de él. ¿Por dónde querés empezar a desglosar? ¿Lo entrevistaste en la cárcel? Sí, claro. Lázaro Báez, sí, fueron varias conversaciones telefónicas en la cárcel. No estuve para entrevistarlo a Báez. Lo cierto es que su situación, bueno, obviamente, lo que todos sabemos, es comprometedora judicialmente. Muchos se preguntan, es el día de hoy, por qué Báez sigue manteniendo esa lealtad y no ha roto ese silencio con Cristina Fernández de Kirchner. En el libro entrevisto a todo su entorno, hay muchas fuentes, algunas en on, otras en off, vinculadas con el mundo Báez, y una de las hipótesis es el temor a Cristina. Ese temor persiste, Santa Cruz sigue gobernada por el kirchnerismo, la maneja Alicia Kirchner, los hijos menores de Báez viven allí, caminan las calles de Río Gallegos y tienen aún hoy, 2017, temor. Y también, por otra parte, Báez sabe que el día que él hable, si es que alguna vez llega ese día, se desmorona todo. No solo cae Cristina, caen todos. ¿Fue pautado, o si se quiere, pactado, mejor dicho, el hecho de que fuera Báez quien fuera preso? Bueno, es lo que creen en el entorno de Báez. ¿Era Cristina o era Lázaro? Y Cristina lo entregó. Cristina lo entregó porque Sebastián Casanello durante 3 años manejó la causa para enfriarla y para que muriese en El Ascar y Fariña. En un primer momento, de hecho, la Cámara Federal, después en el 2015 hay 2 fallos muy interesantes que le llama la atención al juez. A ver, ¿cuál es el delito precedente? Investigue las responsabilidades políticas, investigue a los funcionarios de la obra pública. ¿Cuál es el delito precedente? Primero, la hipótesis de Casanello era que había un campo, que había un empresario de la salud que era el que había lavado el dinero, que se trata de Jerusalimsky, que después la Cámara Federal pide que sea sobreseído. Todavía actualmente está procesado. Después la otra hipótesis de Casanello era que La Plata había una usina de facturas truchas. No les termina de cerrar esa hipótesis. La tercera hipótesis es la obra pública. Si era la obra pública, es inexplicable cómo el juez nunca fue por la pata política, nunca fue por los responsables políticos del manejo de la obra pública, y en diciembre del año pasado le dicta la falta de mérito a Báez. Ahora, Luis, ¿Qué cambia 4 meses después? Quiero volver quizás con un concepto, no tan en detalle, sino un concepto más general, que creo que es un sentimiento. Me gustaría después por ahí conocer la opinión de Mariana y de Luciana en relación a lo que es la obra pública. Porque de los últimos 40 años, bueno, de los militares para acá, da la sensación que son 3 o 4 personajes los que negocian permanentemente la obra pública. Por eso me parece muy significativo que te hayas animado a compararlos en un punto, porque hay mucha gente que por estas horas dice de distintas maneras, de una manera u otra, inventando un Lázaro Báez o un X que se quede, o un Calcaterra del otro lado, siempre el poder está detrás de la obra pública. ¿Vos crees que en algún momento la Argentina va a poder transparentar esto? Es el gran desafío de estos tiempos y de este gobierno. Justamente lo tiene que hacer alguien que fue empresario, el hijo de un padre que es un símbolo, el símbolo de la patria contratista,
Y es un desafío enorme que creo que definirá el destino de este gobierno. Ahora, la obra pública hay una constante y que pasó en el kirchnerismo más allá del relato, que es un Estado bobo que siempre perdió con el contratista. Hubo juicios millonarios que el Estado siempre perdió. ¿En qué? En obras que nunca se terminaron y que sin embargo el Estado se tuvo que hacer cargo de... Como que los que contratan con el Estado saben que... Es un win-win. Digamos, ganan. Que ganan siempre. La cobrás Win-win. tarde, pero la cobrás, incluso la cobrás por más dinero. Ahora bien, lo que pasó en la década kirchnerista es escandaloso. ¿Por qué? Porque no es que había un acuerdo entre dos iguales, que había una corrupción institucionalizada, como podríamos decir que fue durante el menemismo, que había un grado de comisión, de retorno. Ahí está un capítulo que es el famoso Club del Peaje, cómo se distribuyeron las concesiones de las principales rutas a Techín, a Socma y al Grupo Roggio, y las obras tampoco se terminaron porque había obras recién asfaltadas y les dieron la posibilidad de colocar un peaje sin darle nada al ciudadano. Lo que pasó en el kirchnerismo fue otro nivel de tasa de retorno y que se inventaron empresarios, como el caso de Lázaro Báez, que es simbólico. Claro. En las conexiones que ahora se ven y se investigan con Cristóbal López y con Lázaro Báez, con el kirchnerismo, como que todavía no hay una causa o una investigación profunda. Mencionaba Socma, que es el grupo Macri, en la concesión de autopistas, que siguen teniéndolas aún hoy. Durante el kirchnerismo se continuaron todos esos contratos. Por eso, y bueno, y aún hoy siguen en el macrismo. Yo lo que quiero entender es por qué no hay ningún dato o documentación fehaciente de algún pago de coimas, en ese caso de retorno, por parte del grupo Macri el kirchnerismo. Porque en el correo aparece un acuerdo después de muchos años, pero se dice que al final los Kirchner beneficiaron a Franco Macri al no cerrar la deuda, porque se licuó. ¿Pero hay documentación o una punta de investigación para iniciar si hay un pago efectivo de coimas entre el grupo Macri y los Kirchner? Es muy difícil comprobar eso porque, a ver, el sistema está corrompido. Y excepto que haya un arrepentido, y el único que se arrepintió en estos años es Fariña, y después parecía que se iba a provocar un efecto en cadena y se iban a arrepentir más personas. No sucedió. Sí. La verdad que como saben, como están establecido que en este país nadie va preso, claro, excepto uno que tira los bolsos, el otro que confirma que estuvo bien y pide un juicio abreviado, como Luis, Ricardo Jaime. No es poca cosa. Pero después de lo que fue la corrupción, que haya solo 3 detenidos, está claro. es poquísimo. ¿Y podemos profundizar un poco el miedo de Lázaro Báez? ¿A qué le teme? A sus hijos. A que sus hijos terminen presos. A que sus hijos terminen presos. Pero los hijos no le están pidiendo, por favor, que hable. Los hijos menores. No es el caso de Martín. O sea, ¿hay una división grande entre los hermanos? Sí, pero a mí, yo no coincido en la lectura que se ha hecho en relación con que los hijos han dicho cosas fundamentales o muy importantes para la causa. ¿Qué dijeron? No sumaron. Que Néstor Kirchner era amigo de Lázaro. Dijeron lo que ya hablábamos, Luis. Ya lo sabe todo Ya lo habíamos hablado eso, claro. Ellos, la relación, el vínculo, y que esto, lo único novedoso, si querés, es que los hijos, que fuerte escucharlo, decir, papá decidía todo, o Lázaro decidía todo. Lamentablemente para los hijos, era así. La situación de Martín es más comprometedora. ¿Por qué? Porque tiene otra edad, era mayor. Porque Martín firmó también. Fue el que firmó. Claro, puso el gancho. Estuvo detrás de la sociedad Tigan Inc. Claro. Que la que giró los fondos al exterior. Al exterior. Es la situación más comprometedora y además es la persona que aparece en el famoso video de la Rosadita. Ahora, ¿cómo está el vínculo con el padre? ¿Qué se sabe de eso? No, hay una persona que durante bastante tiempo, por una cuestión de celos, por una cuestión personal, porque estaba dolida, hoy está tratando de unificar a la familia, la está uniendo, que es Norma Calismonte, su exmujer. Claro. Está ocupando el rol que no ocupó en un primer momento cuando obviamente fue un cimbronazo que Báez cayese detenido. ¿Por qué? Porque confiaban en el juez que antes los protegía. Claro. Es así. Casanelo los protegió durante mucho tiempo. Claro. ¿Y la estrategia? Y por eso los hijos no hablaron con Casanelo, hablaron con otro juez, con Bonadío. Con Casanelo no hablaron. Y primero hablaron con Marijuana en el sur con los allanamientos. Con el fiscal es otra relación. ¿Qué tipo de relación? Y hubo ahí una especie de histeriqueo. Hablamos, no hablamos, qué condiciones nos dan, qué nos garantizan, pero hubo conversaciones. Una cosa es el fiscal y otra cosa es el juez. Claro. Brevemente, la relación con los abogados, que volvió, cambiaron, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso?
Los abogados es un mundo increíble en las causas de corrupción, porque van y vienen, entran y salen, en un lado están en un lugar del mostrador, después están enfrente. El abogado Rubinovich hoy sigue defendiendo a Martín Báez, que era el abogado de Lázaro Báez. O sea, Rubinovich en un escrito le dice a Martín que apunte contra el padre. Era su anterior abogado. En el libro cuenta una anécdota que uno de los amigos de Lázaro lo va a ver a Rubinovich el día en el que cae detenido y Rubinovich le dice, quédate tranquilo, ya está todo arreglado, no va a pasar nada. El día que Supuestamente había un peligro de fuga, ¿no? Si el peligro de ¿Está fuga acreditado existía, el peligro de fuga? yo por la información que tengo no existía el peligro de fuga. Ahora La vuelo, discusión- pero es que la discusión que Ahora tuvimos es que Martín el Báez plan- estaba en el avión también. Claro, la discusión que tuvimos en aquel momento era que el plan de vuelo, la verdad, estaba hecho y el plan de vuelo no decía otra cosa más que Río Gallegos, San Fernando, no había otra cosa y estaba En anunciado. algún momento se habló de Uruguay. Pero se habló de la autonomía del avión, Sí. si tenía combustible, las hipótesis que se habían ¿Lázaro Báez armado. se entera que va a ir preso arriba en vuelo, en aire? No, al desembarcar Al en desembarcar, San Fernando. claro. Al desembarcar en San Fernando y hay un secretario de Cristina que en esas horas la va a ver a Norma Calismonte y le anticipa, le da a entender lo que va a pasar. Claro, claro. Cristina sí sabía lo que iba a Luis, pasar. ¿te puedo pedir una respuesta corta? Ya nos vamos a los títulos. ¿Qué negocios con el Estado tiene consolidados el macrismo o el grupo SOCMA? Correo Bueno, en su momento. Correos. A ver, espera, dame un minuto, Luis. Ya venimos, nos Hugo vamos Moyano, a- urgente en AFA. Luis, brevemente, estábamos completando los negocios del Estado o con el Estado y el grupo Macri, el grupo SOCMA. Son múltiples, Yacyretá, están todos. Ahí aparece Calcaterra, aparece IEXA. Primer obra relacionada con la corrupción del kirchnerismo, la Basílica de Luján. López terminó en un convento, la primera gran obra fue la Basílica. Clarísimo. Ahí estuvo Criarbán de Calcaterra. El primer número en el teléfono de Lázaro Báez era el de Ángelo Calcaterra. Austral no jugaba en la ciudad porque era fiel a su amigo o a su compañero en la obra pública y no Ahí se no. metía en la ciudad. Ahí Claro. juega Calcaterra, en el sur juego yo. Interesantísimo. Editorial Sudamericana, Luis Gasulla, el negocio político de la obra pública. Ya hay peleas acá en el estudio por ver quién se lo Sí, queda. claro. Yo lo voy a ceder Autógrafo. igual, se lo cedo a las chicas. Porque Bueno, Luis me va a mandar uno a la muy radio amablemente. seguramente. Sí, seguro. Te lo mando, metió Facundo. presión. Y déjame agradecer a Alicia Panero y Juan Parrilla, que la verdad que Claro, trabajaron colaboradores Que y les dedicas laburaron. el libro. Muchísimas gracias. Gracias, Luis.